En Mentes Prácticas sabemos que siempre estamos listos para aprender y hoy es una nueva oportunidad. ¡Hey! Escucha, escucha. Este es nuestro tema del día. Tema del día, las emociones. Bendito tema que confundimos, que hay veces no sabemos identificar, que no sabemos manejar y pareciese que las emociones como que nos mandaran a nosotros, como que nosotros no mandáramos las emociones y que las emociones terminan determinando nuestros patrones de comportamiento. ¿Será el tema del día, Susana? Ese es el tema del día, vamos a hacernos muchas preguntas, vamos a resolver también preguntas que tengan nuestros oyentes, pero sobre todo nos vamos a familiarizar con esto que todos sentimos, todos experimentamos y a veces poco entendemos. Poco entendemos y poco conocemos. Por eso hoy, en las emociones, usted, al finalizar este primer espacio de Mentes Prácticas, tendrá que saber qué son y cuáles son sus emociones. Muy bien, ¿correcto? ¿Qué son? ¿Cuáles son? También vamos a hablar de, bueno, ya sé qué son y cuáles son, ahora cuáles son los beneficios de reconocerlas y saber para qué sirven, ¿cierto? Y después vamos a brindar unas estrategias de cómo convivir desde usted con esas emociones y también cómo convivir con la emoción del otro y su propia emoción en la relación con el otro. Exactamente, así que será un tema bastante interesante y máxime que las emociones terminan siendo tan determinantes en nuestra existencia que mal manejadas o dejando que tomen el control terminan afectando nuestro estado anímico y hasta nuestros niveles de salud. Así es, también terminan decidiendo por nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque estaba triste. Porque estaba muy enojado, ¿cierto? Y la emoción resulta siendo la excusa para tomar la decisión y ya vamos a ver que eso puede cambiar. Si usted es de esas personas que se mantiene mal geniado, que se levanta, como decimos aquí en Medellín, berraco a toda hora, este programa le va a caer como anillo al dedo para que usted obviamente se identifique, se reconozca y pueda ejercer nuevas actitudes frente al tema de las emociones. Entremos en materia, doctora, ¿le parece? Entremos en materia. Vamos a definir qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, todos los seres humanos, empecemos por decir, todos los seres humanos tenemos experiencia emocional. ¿Eso qué quiere decir? Que Juangui, usted tiene unas emociones y que yo, Susana, tengo unas emociones y ustedes oyentes, y si nos están viendo también por Instagram, todos los seres humanos tenemos emociones, las experimentamos. Ojo, son una respuesta ante unos hechos, inmediata. A usted le roban y usted ¿cómo queda? Asustado, en pánico, Muy shock, bien. o hay veces hasta con rabia. Hasta con rabia. Me atracó. Claro, y ahí viene otra clave de las emociones y es que todos nos relacionamos con ellas de manera particular. Las emociones son una respuesta que damos ante unos hechos y las da nuestro propio cuerpo. Estamos hechos para sentir emociones y de esa manera nos preparamos para responder ante esos hechos. Entonces a usted le roban y usted se muere de susto, pues el susto lo protege, ese miedo lo protege. Okay. Entonces tenemos que decir que las emociones tienen un fundamento y una función en el ser humano. Ok, o sea que lo primero es, así esa sensación que genera la emoción sea incómoda, tranquilo. Acéptela como parte de su naturaleza humana. Así es, vívasela. Exacto. El ser humano viene con emociones, buenas y malas. ¿Correcto? Adelante, continuemos. Muy bien, yo diría que no tendríamos que llamarlas buenas y malas. Muy bien, aquí todos estamos aprendiendo. Anotemos, sí. No hay emociones buenas y malas. Ajá. A ver, las emociones son una energía que habita en el cuerpo, Correcto. ¿cierto? Hay emociones que son de bienestar, usted las siente y usted se siente tranquilo, bien, en paz. Y hay emociones que entran a hablarnos de un malestar. Qué bueno que las empecemos a identificar porque muchas veces uno entra también al consultorio diciendo, yo no sé qué sentí, yo no sé cómo se llama esto que estoy sintiendo. Pues tal vez si empezamos por unas que son las más básicas, las que todos tenemos, ahorita nos vamos a dar cuenta que las emociones básicas migran, se desarrollan diferente en todos nosotros y también evolucionan. Pero empecemos por las básicas, ¿cierto? Adelante. Empecemos por las de bienestar. Entonces las de bienestar, ahí entrarían la sorpresa. Entonces te sorprendió algo, algo con lo que no contabas. Pero también entra el deseo por algo, una persona, una situación, lo que sea. Y también la seguridad. Cuando estamos chiquitos se le llama apego. Entonces, el apego a la mamá o al cuidador primario, pero cuando vamos creciendo, pues también necesitamos sentirnos seguros. Y se siente como bienestar. O sea, cuando usted se siente seguro, usted se siente bien. Ok, me siento chévere, me Chévere, siento tranquilo, me siento rico. O sea, la emoción está siendo, ya dijimos que no la vamos a determinar ni de positiva ni de negativa, pero sí generadora de bienestar. Bienestar. Por ese lado, ¿la tienen clara, estimados oyentes? Cierre sus ojos.
Recapitule algún momento de su vida que lo haya llevado a esa sensación derivado de esa emoción. Un momento de bienestar, de seguridad, cuando está usted con su pareja, disfrutan un helado, una buena conversación. Ahí podemos decir que esas emociones propenden o propician ese bienestar. Muy bien. ¿Estamos claros? Estamos muy claros. Usted me va guiando y yo aprendiendo. Así es. Por eso se llaman mentes prácticas aprendiendo a pensar. Listo. Oyentes, identificamos las emociones propias del bienestar. Ahora vamos a describir unas emociones propias del malestar, esas que incomodan. Así es. Así como experimentamos bienestar, pues hay situaciones en la vida que nos ponen a responder desde el malestar y que nos alertan de que algo no anda bien o que nuestra vida e integridad pueden estar en riesgo. Ahí que entran la tristeza, la ira, el miedo y el asco. Esas 4 son las más básicas en el malestar. Que son, repitamos entonces, miedo, ira, tristeza, miedo y asco. Y asco, correcto. Muy bien. La manera en la que nos relacionamos con estas emociones es única, dependiendo de quiénes seamos y cómo hayamos experimentado nuestra vida desde el nacimiento hasta el momento actual, ¿cierto? Entonces, hay gente que uno pensaría que ante la muerte, que es un suceso que culturalmente hemos denotado con la emoción tristeza, sí, hay gente que le da rabia. Correcto. Hay gente que se ríe, ¿cierto? Y su primera reacción emocional puede ser muy contraria a lo que culturalmente se espera. Ojo con esto, todas las emociones son válidas, son bienvenidas, no son de juzgar. ¿Se trata de qué? De abrazar esa emoción. Y cuando uno abraza la emoción, abraza su condición humana que te lleva a sentirte tranquilo con tu propia experiencia en la vida. Correcto. De ahí que sea tan importante identificar con estos parámetros que acabamos de dar, las que generan bienestar y las que generan malestar, identifique las suyas, porque así empezará usted a aceptarse y a respetarse con esas condiciones propias de su emoción y lo más importante, darle un respeto a las emociones del otro, que en muchas ocasiones incomodan nuestra propia existencia. O sea, esperamos que el otro responda en su emoción como creemos o sería la emoción de nosotros. Así es, esperamos que el otro se relacione con su experiencia emocional como nosotros, así lo estabas diciendo, que llore cuando nosotros lloramos, que si nos ve llorando entonces se calme y todos respondemos emocionalmente. A veces los problemas que llegan a terapia o las incomodidades que llegan a terapia de pareja, tienen que ver mucho con este no entender la experiencia emocional del otro. Es que llora mucho, es que ya mucha cantaleta, es que se levanta mal genio todos los días. No entendemos la experiencia emocional del otro. Exactamente. Por ejemplo, cuando lo ponen en términos de pareja, puede pasar de que la mujer esté esperando frente a su emoción una respuesta que el hombre no va a entregar, ¿cierto? Él tiene su mente o su emoción en otro estadio, entonces ella está esperando el detalle, la flor, cualquier elemento que le denote a ella emocionalidad, pero él no tiene eso en su mente. Eso, si no lo tengo claro frente a lo que emocionalmente tiene la estructura de mi pareja, puede generar ese conflicto. Es muy interesante tu pregunta, Juangui, y eso es un tema que vamos a tratar en otro programa y nos vamos a tomar todo el programa para hacerlo, y es la diferencia tan grande que hay entre el sentimiento y la emoción. La emoción es algo básico de respuesta inmediata, que a veces evoluciona, entonces pasamos de la tristeza a la depresión, del miedo a la ansiedad, y ahorita vamos a entrar más a fondo en este tema. Pero respondiendo a tu pregunta, Juangui, el sentimiento y las maneras de amar en todos los seres humanos son diferentes. Y eso también será algo que hay que dialogar en pareja, pero en cuanto a la emoción, uno también tiene que entender los ritmos emocionales del otro. Ah, es que te enojas y te quedas enojado mucho tiempo, con ira mucho tiempo. Pues bueno, ¿será que es que la experiencia emocional de esta persona responde de esta manera ante los hechos? O a la tristeza, cuando te entristeces, lloras un minuto y después estás como si nada, no entiendo eso. Ah, la experiencia de esta persona con la tristeza es muy diferente a la tuya. En pareja es importantísimo, así como se reconocen las maneras de amar, reconocer ese ritmo emocional del otro es clave para relacionarnos. ¿Seguimos diferenciando las emociones o con qué continuamos? Vamos a hablar acerca de la evolución de las emociones en el ser humano. Entonces, Susana, sí, yo sé que yo me pongo triste, yo sé que me da rabia, pero es que resulta que es toda la semana. O es demasiado tiempo. Yo estoy triste y no es solo tristeza. Lloro porque sí, porque no, ni duermo bien. Eso ya me empieza a afectar otras áreas de mi vida. Pierdo motivación por la vida. Ojo, las emociones también evolucionan. ¿Y cuándo evolucionan? Cuando no hay un abrazo a esa emoción. Cuando usted huye de la emoción. Porque, ojo, también culturalmente hay un tabú muy grande con la emoción.
usted ve a una persona llorando y todo el mundo la mira como si fuera un escándalo. No llore. No llore, ¿qué Los le hombres pasa? no lloran. Sonría, ¿cierto? Entonces creemos que la expresión conductual, esa expresión facial también de la emoción, habla de lo que la persona está sintiendo y es muy incómodo para el otro porque no lo entiende, porque no lo está viviendo. Entonces queremos coartar la experiencia emocional del otro. Y eso nos ha quitado culturalmente la posibilidad de relacionarnos sanamente con nuestra emoción, que aquí, atención, hay que sentirla. La emoción se hizo para eso, para que usted la viva. ¿Por qué? Porque te da señales de qué está pasando contigo. O sea que deberíamos ir cambiando ese patrón cultural mal arraigado de los hombres no lloran. Eso es. Eso no le pasó nada. Párese y sóbese que no hay por qué llorar. No, al contrario, lo que desde el plano psicológico y por nuestra sanidad emocional, lo que vamos a hacer es que la emoción fluya. Claro, y aquí no nos vamos a decir mentiras. Hay emociones muy incómodas. La tristeza es incómoda, una buena rabia es muy incómoda, desgasta emocionalmente. Pero cuando usted pelea contra eso y dice, nada pasó, no voy a llorar, esto nada me pasa, yo sonrío y se me pasa, y le va haciendo el quite a la emoción dice, no estoy encontrando un lugar, no me estás prestando atención, se acumula y luego evoluciona. Y cuando la emoción evoluciona, quedamos en deuda con ella y lo que pasa después es que explota. Por Dios bendito, y siempre estamos acudiendo es a lo contrario, a evadir esa emoción. A evadir la emoción. A no afrontarla y a no vivirla, ¿cierto? Así es. Y cuando no la vivimos, entonces, aquí quiero que hagamos una diferenciación. Si usted está muy triste y no le paró bolas a su tristeza, la evadió, la delegó al otro también, porque entonces el otro tiene que sanarme mi tristeza. Tú me hiciste triste, tú no me prestaste atención, tú me generaste esta rabia. Ojo, la emoción es suya, no de nadie más. Es mi responsabilidad. Es su responsabilidad. Entonces, cuando usted la delega y empieza a evadirla, la emoción empieza a dar otras señales de alarma y se ubica en el cuerpo. Entonces ya no es miedo que me da palpitaciones como normalmente pasa, sino que ya no respiro bien, ya me da un ataque de pánico, esto se vuelve ansiedad, pienso demasiado. Correcto. O sea que ahí es donde le identifico, doctora, la emoción hay que vivirla, pero también hay que tener mucho cuidado hasta dónde, ¿cierto? Hasta dónde se vuelve parte de mi naturaleza o se está convirtiendo esa emoción en otro estadio. Claro que sí. Mucha gente llega al consulta diciendo, estoy muy triste, quíteme esto. No, estoy no es de muy triste, quíteme eso. Sí, quíteme esto. O qué rabia las que me dan, quítemelas. No se trata de eso. Con la emoción hay que dialogar. Entonces nos sentamos a ver, vení, ¿y qué te la produce? Y cuando estás tan triste, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y la persona encuentra las respuestas porque es que nosotros somos quienes nos vivimos la experiencia emocional. Las respuestas las tenemos en nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si usted está sintiendo que una tristeza se le volvió más grande de lo que esperaba que fuera, está siendo difícil de vivir y le está afectando otras áreas de su vida, pida ayuda. No está mal pedir ayuda por una emoción. Eso nos pasa a todos. A veces la emoción toma el control y quedamos en el aire y no sabemos qué función darle o cómo recobrar la energía emocional para relacionarnos con nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales, ¿cierto? Ahí pidamos ayuda. Pero en primera instancia y por salud emocional, hágase cargo inmediatamente de su emoción. Siéntala. ¿Qué podría hacer uno cuando en su familia, cuando en su entorno más cercano, hay alguien que usted nota que tiene esa frecuencia, esa manera reiterada de que una emoción que no genera bienestar, como por ejemplo una rabia es frecuente, y uno le dice, parale bolas a ese hombre, vos te mantenés mal geniado a toda hora, pero él no ni siquiera lo capta. Así es, muchas veces desde las familias hay un ataque a la emoción, entonces es difícil encontrar el caso como tú lo pones en la mesa de vení, prestale atención, porque lo que creemos es que es tan incómodo que le decimos, deja de echar cantaleta, vos sí sos mal geniado, esto se va a acabar, ¿cierto? Y somos nosotros mismos los que hacemos que el otro evada su emoción porque se la ponemos como un problema. Diferente, así llegamos a donde el otro le decimos, vení, te estoy notando muy irritable, ¿por qué no buscamos esto de dónde viene? O ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo acompañar de manera asertiva a que te vivas eso que te está generando tanto malestar? No es que yo ni siquiera sé qué me pasa, a mí no me pasa nada, déjeme así, y sigue con su mal genio. No es atacar esa emoción porque entonces le digo al otro, está mal lo que está pasando contigo y se lo refuerzo. Es empezarle a comunicar al otro que puede encontrar en esa emoción unas respuestas de algo que puede estar sucediendo con él, que puede esta persona estar viendo afuera y no ha podido tramitar de manera correcta.
Correcto. Entonces ahí usted nos está hablando de una evolución que pueden tener las emociones. Así es. ¿Evolucionan solo las emociones que las hemos denominado causan malestar o también las de bienestar pueden evolucionar? Las de bienestar también pueden evolucionar, pero también tenemos que ejercitarlas, que ahí es donde entran, ahorita lo vamos a hablar a más profundidad, los hábitos de vida saludables, ciertas técnicas que nos pueden ayudar a mantener una emocionalidad de mayor bienestar, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto las emociones de malestar como las emociones de bienestar nos hacen una invitación, ambas hay que escucharlas y es a crecer, ¿cierto? Algo me está pasando, escuche, dele nombre en primer lugar y luego entre a dialogar con eso a ver qué tiene por decir. Cuando usted hace eso, la emoción puede que usted se encuentre en un mar de más tristeza, de más ira, de más miedo. Puede pasar, puede llegar a pasar, pero al menos teniendo nombre se empieza a relacionar con el problema de maneras diferentes. Estamos en Mentes Prácticas aprendiendo a pensar y aprendiendo a conocernos también. De entrada yo tengo que aceptar que jamás he hecho ese ejercicio, ¿cierto? Claro. De sentarme a escuchar o a entender el mensaje que me quiere transmitir la emoción. Mucho menos le he dado un nombre y tampoco he llegado a ese tercer paso de venga, hablo con mi emoción para entender ese mensaje que quiere decirme. Espero que al igual que a mí, pues no les esté pasando lo mismo, pero que por lo menos esta herramienta les esté sirviendo para que a la hora de ustedes afrontar una emoción, ya sea de bienestar o de incomodidad, pues le demos un muy buen trámite y podamos hacer que esa herramienta con natural a nuestro ser humano, a la esencia del ser humano, pues termine siendo algo positivo y que nos sume en nuestra calidad de vida. Claro que sí. Yo quiero decirles algo, querido oyente, querido seguidor que está aquí con nosotros. El que me está escuchando o el que me está viendo es usted. No su novio, no su novia, no su mamá, no su papá, porque muchas veces decimos, pero es que él es el que no hace. Él es el que no me escucha, él es el que habla con rabia, él es el que llora todo el tiempo, ¿cierto? Señalo al otro, es mucho más fácil señalar al otro que hacernos cargo de lo propio. Entonces, por más que nosotros no seamos los del problema y no consideremos que somos nosotros quienes tienen un problema, hay que saber conversar con el otro acerca de la emoción porque corremos el riesgo de atacarla y cuando atacamos la emoción del otro, repetimos el ciclo de que la emoción es mala. Entonces, si la emoción es mala, lavado y le digo al otro, evádala porque me estás molestando. ¿Sí? Cuando el otro lo vemos que está inestable emocionalmente, que o tiene un malestar o que no se halla muy bien con lo que está sintiendo, hay que hacerle la invitación de qué está pasando contigo. Más allá de tomárselo personal, que eso pasa muchísimo. Sí. Llegué del trabajo y como llegué tan mal genio, dije en mi casa hasta de que se iban a morir. ¿Sí? Antes de eso, pues si usted es el que lo está experimentando, tómese un ratico antes de entrar a la casa. Pues hágase cargo de lo suyo. Pero si usted está acompañando a una persona y vive con una persona que comete ese tipo de actos reiterados, claro, entonces sentémonos con esta persona, no es con usted. A esta persona le está pasando algo afuera que no ha podido ver. Hagámosle la invitación. Usted ya tiene su experiencia emocional y reconoció qué tan difícil es convivir con la emoción. Para el otro también es así de difícil, entonces respetemos ese proceso y aportémosle al crecimiento del otro, haciéndole la invitación de séntate con vos a ver qué está pasando. Que veo yo desde acá, no tiene que ser cierto, veo yo desde acá que algo te puede estar molestando y no lo has podido encontrar, porque te siento irritable, porque te siento triste, porque te siento iracundo, ¿cierto? Y eso tal vez ubique al otro y no lo pone en la posición de evada su emoción que me estás molestando. Doctora, identifiqué mis emociones y eso tiene que ser parte de mi responsabilidad como ser humano. Así es. Identificar cuáles son las mías, cuáles son las suyas, estimado oyente, cuáles son esas emociones que le generan bienestar o las que le generan incomodidad. También cuando paso a la fase de interactuar con una pareja, sería importante también identificar las de la otra persona para ver qué tan tolerante soy frente a las emociones del otro. Cuando estamos en relaciones de pareja o cuando tenemos una amistad, inclusive en la familia, es muy importante reconocer el ciclo emocional del otro, cuál es el ritmo emocional del otro, porque eso nos ayuda a empatizar con la emoción del otro, no nos vuelve ajenos a la experiencia que está viviendo esta persona con la que estamos, sin importar si es pareja, familiar, cualquier relación interpersonal. Cuando usted le pregunta al otro, vení, cuando vos estás triste, ¿qué pasa con vos? Porque, por ejemplo, y lo vamos a poner aquí sobre la mesa, yo estoy triste y mi primera reacción no es llorar. Pero si yo no se lo digo y usted me ve llorar, ¿usted qué piensa? Que estoy triste. Y yo le digo, no, qué pena, es que yo lloro cuando tengo rabia.
Sí, y pasa muchísimo. Sí, sí, y llegan sí, al sí. consultorio por toneladas este tipo de casos de... Yo no la entiendo, es muy complicada. No, Las es muy mujeres llorona. es muy llorona, es muy mal genio, lo que sea. Pues claro, nos estamos perdiendo la oportunidad de que el otro nos cuente sobre su experiencia emocional. Que nos retroalimente, porque lo damos por hecho. Y ojo a esto, el sentido común no existe. El asumir. El asumir. Yo asumo que ella está así Por tal cosa. Eso no funciona. No, a la largo. experiencia emocional es única. Ajá. Entonces damos por hecho que el otro lo siente como nosotros. Y cuando lo vemos desacomodado y con una emoción encima, decimos, ¿qué es esto tan raro? Entonces es conmigo. Ojo, no es con usted. Las emociones son de cada quien. Eso es con él o con ella, con Ok. quien está sintiendo. O sea que es importante, si usted está en ese plan de pareja, en cualquier momento en que se encuentre, ya sea noviazgo, convivencia, matrimonio, hagan este ejercicio. Ahora que estamos en este tema de la cuarentena, ¿qué tal sacar un espacio para que juntos revisemos cómo están nuestras emociones y cuáles son? De pronto el otro ni siquiera ha identificado las de su pareja. Así es. O de pronto ni siquiera ha identificado las suyas propias. Y si hacemos ese ejercicio de una manera consciente, de una manera amable, puede sumar muchísimo a su convivencia. Eso es totalmente cierto. De hecho, las conversaciones con las parejas en las relaciones amorosas también se vuelven importantísimas en este campo porque podríamos ver cuál es el nivel de bienestar que maneja el otro y cómo lo respalda también. Como si yo sé que yo me demoro un poquito más en tramitar mi emoción para poder sentarme a hablar con esta persona, pues si no se lo digo, la otra persona va a querer hablar de inmediato. Sí. Y no estoy listo, no es mi ritmo. No es mi ritmo. Claro. Sí. Recuerdo casos puntuales, pues no voy a mencionar nombres, ni me ha faltado. Pero sí, pero personas que son 2 días berraca. 2 días. Y otros en 20 minutos hablamos. Definitivamente es cuestión de atención, de conocimiento primero propio y después de tener una muy buena visión y ojalá comunicación con el otro, para evitar lo que usted dice, de asumir las cosas con un sentido común que en las relaciones de pareja no existen. Vamos a prepararnos para una pequeña pausa, pero antes de haber definido qué son las emociones, de haber clasificado las emociones en esas que generan bienestar y en las que generan incomodidad, ¿qué beneficios, doctora Susana, trae el trabajar en nuestras emociones? ¿Para qué me sirve que yo sea responsable y trabaje todos los días frente a mi parte emocional? En la experiencia que he tenido en la clínica, yo diría que los beneficios de trabajar en la inteligencia emocional y en el bienestar emocional son todos, porque desde ahí nace la responsabilidad y el respaldo que nos damos sin importar la situación por la que estemos atravesando. Cuando usted empieza a hablar con su emoción, a dialogar con ella, se vuelve responsable. Responsable con usted y responsable con el otro. Y ahí viene el segundo punto, el segundo beneficio de trabajar en la emocionalidad es me vuelvo empático. Empático es que tengo la capacidad desarrollada de ponerme en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Claro, si yo ya tengo un mundo emocional explorado en mí, voy a querer respetar, respaldar y entender la experiencia emocional que hay del otro lado, que está experienciando esta persona que me acompaña, con la que me encontré, con quien sea. Voy a tener un respeto instaurado hacia la experiencia emocional que está detrás de mí, que está experienciando mi pareja, mi familia o demás. También, ojo a esto, mejora la salud física y la salud mental. Las emociones se ocupan en el cuerpo humano, Sí, ¿cierto? señora. Entonces, usted tiene rabia y le palpitó el corazón, tiene miedo y respira más fuerte, usted está asustado y entonces no piensa con claridad, se le nubla el pensamiento. Y estos son la emoción haciendo lugar en el cuerpo porque habita en este vehículo que tenemos. Cuando usted cuida su emoción, usted cuida su cuerpo humano. Porque entonces el cuerpo conectado con esa emoción encuentra una linealidad, un equilibrio. Cuando usted conversa con la emoción, usted tiene mejores decisiones, toma mejores decisiones, se relaciona de manera responsable, su vida empieza a mejorar, sus relaciones empiezan a mejorar. Son muchísimos los beneficios de conocer las emociones. Un tema que parecía, no, eso yo ya lo domino. Pero no, de verdad que hay que hacerlo de manera responsable, sacarle tiempo, ¿cierto? Así es. A conocer este tipo de emociones y obviamente a construir en su parte emocional. Ahora vamos a entrar a esta segunda parte de Mentes Prácticas, dándonos la doctora Susana las estrategias para trabajar en nuestras emociones. Muy bien, estas estrategias las vamos a ubicar en 3 partes. Sí. Primero con nosotros mismos, primera estrategia que ya vamos a dialogar. Segunda estrategia con los demás
Y tercera estrategia, con nuestros propios hábitos de vida. Entonces, entremos en materia. Perfecto, esos van a ser los 3 elementos. Empecemos con usted mismo. Con usted mismo. Entonces, hay algo que todavía no tenemos instaurado todos los seres humanos y es la comunicación con nosotros mismos. Uno se comunica con el otro, uno le dice al otro que está mal, que no funciona, que le gusta o que no le gusta, pero rara vez nos sentamos con nosotros a decirnos, vení, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué nombre tiene esto? Y eso debe ser una práctica casi que diaria, que nos levantemos y digamos, ¿cómo estoy hoy? Y que cuando nos vayamos a acostar, ¿qué pasó en el día? Emocionalmente, ¿cómo estuve en el día? Y esto nos lleva al segundo paso con nosotros mismos, que es, dele nombre a lo que siente. Cuando uno le da nombre a lo que está sintiendo, eso toma un lugar. En el cuerpo, en la emoción, eso se siente atendido, y cuando se siente atendido pues se desarrolla y hace su invitación, Susana, pero cuando yo tengo tanta tristeza o tanta rabia, ¿yo qué me voy a sentar a hacer eso? No es en el momento de activación emocional. Se tiene que volver un hábito esa conversación con usted. O sea que esa conversación es en un estadio de tranquilidad. De tranquilidad. Exactamente. No Cuando me voy a poner a usted pensar se en las calma. emociones ni cuando estoy triste ni cuando estoy alegre. No funciona porque la emoción nos bloquea el razonamiento, ¿cierto? Cuando hay una emoción que va muy arriba, no somos capaces de razonar como normalmente lo hacemos, porque la emoción tiene ese poder de tomar todo, abarcar todo. ¿Para qué? Para que uno le preste atención. Entonces vemos cómo es de paradójico que culturalmente nos enseñen, inhíbala, no le preste atención, pero nos damos cuenta que en el funcionamiento de lo que somos necesitamos darle un lugar. En esa conversación que usted nos propone, en ese conversar con nosotros mismos, al final del día, yo digo, esto me generó una emoción de malestar, esto me generó rabia. Entonces identifico esa situación para decirme a mí mismo que, estuvo bien, estuvo una emoción normal, o cómo puedo evitar de que esa misma situación me genere esa incomodidad con la rabia. Lo que pasa es que acordémonos que la emoción no es para tildarla de buena o mala. Sí. La emoción es para conversar con ella. Entonces, algo pasó y me sentí con malestar. Le doy un nombre, me la vivo primero. Me vivo la tristeza, me vivo la rabia sin pensar. ¿Para qué se va a desgastar pensando si ya sabe que no va a poder hacerlo de manera adecuada? Ya usted ya puede decir, tengo una rabia más sabrosa, sí, me la estoy viviendo. Me la estoy viviendo y esta es mi rabia. Y ojo, ¿con hay quién? Que hacer eso. Sí, hay que hacer eso. Y la rabia es con usted. Ojo con irla a delegar al otro, porque ahí es donde lo herimos, donde herimos susceptibilidades, donde fracturamos lazos fuertes, afectivos. Entonces, cuando uno se hace responsable de lo de uno y usted dice, tengo una rabia muy berraca o tengo una tristeza tremenda, y se la vive con usted mismo, usted respeta al otro, ama al otro, cuando usted se hace cargo de usted mismo. Le hago una pregunta, doctora, porque a esta hora también nos escuchan muchas mamás, muchas amas de casa que están en su hogar, pero frente a un tema de un menor, un joven, un niño, ¿cuál sería el momento idóneo donde yo, como un adulto responsable, le enseñe a identificar sus emociones y a darle estas herramientas para que él empiece a conversar? Venga, joven, converse con sus emociones, conózcase usted mismo. ¿Cuál sería el punto idóneo? Claro que sí, pues lo ideal sería que desde que estamos bebés nos empiecen a nombrar las emociones. Lo que pasa es que culturalmente, imagínese un niño haciendo pataleta en la calle, ¿qué pasa? ¿Usted qué ha visto cuando un niño hace pataleta en la calle? No, yo me imagino a la mamá diciéndole, mi hijo, disfrutes esa rabia. No, ¿qué Chito tal? pulicagao. Chito y la pela, ¿cierto? En la casa cuadramos y se cuadra a golpes, a malas palabras. En la casa hablamos. Eso es así, ¿cierto? Y esto resulta ser muy negativo para el desarrollo de una emocionalidad sana, porque con los niños hay que enseñarles que, pues imagínense si para ustedes es incómoda una rabia, ¿cómo será para un niño en un cuerpo chiquito que no entiende que tiene unas emociones que responden a unos hechos? Sí. Al niño hay que empezarlo a familiarizar con esto. El niño hace la pataleta porque tiene algo que se le desborda por dentro, no porque quiera hacerlo quedar mal a usted como papá o mamá. Entonces, papás que nos estén escuchando o que nos estén viendo por Instagram Live en este momento, hagamos una pausa. Cuando el niño está haciendo la pataleta, es hacerle la invitación y también validarla, que eso lo hacemos con nosotros y con los demás. Entiendo que estés enojado, debes de tener tus razones por las cuales estás llorando o estás enfadado. ¿Qué te parece si te tomas unos minutos, le damos unos minutos y luego conversamos sobre eso? Ok, o sea, lo invito a la calma. Lo invito a la Al calma. niño lo invito, cálmese. De esa manera que usted lo ha dicho. No es cálmese, Ajá. ojo, porque no la podemos evadir. Ok, entonces, ¿cómo sería? Vívasela. Llore un rato. ¿Necesita llorar? Llore un rato. Vívasela un rato.
Venga, yo la pongo en una situación para que me guíe. Me gusta, ¿cierto? bueno, no, listo. no soy papá, pero le pasa a uno. Estamos en la piñata con el niño. Muy bien, ¿Cierto? sí. Nos invitan a la piñata. Bueno, en este momento no hay piñatas por el COVID, pero imagínense que hay piñatas. Sí, muy bien. Imagínense que hay piñatas. El niño, por la situación que sea, hace la pataleta. O sea, estamos hablando de una emoción que le causa incomodidad. Sí. ¿Cierto? Como papá, ¿qué debo hacer? ¿Lo cojo? ¿Lo dejo? Cuéntenos. Muy bien. Cuando usted le dice al niño, deje de llorar, no haga el show, usted está preocupado por su rol de padre, ¿cierto? Estoy quedando mal, está haciendo una pataleta delante de todo el mundo, que irán a pensar que yo como lo crié mal criado, ¿cierto? A los papás se les pasa todo eso por la cabeza, en clínica se ve muchísimo. Ojo, haga una pausa, imagínese, póngase en la situación del niño. El niño le quitaron el juguete o al niño no le dieron lo que quería, imagínese que a usted le roben, le quitaron lo suyo, ¿y a usted qué le da? Rabia, y tal vez usted no haga la pataleta en la calle, pero usted llora, usted piensa en eso. Al niño le quitaron algo que era de él, el niño siente como propiedad suya sus juguetes y sus deseos, vive en un mundo muy fantasioso. Si usted no se pone en el lugar del niño, usted va a inhibir la emoción del niño para quedar bien usted, y le va a enseñar al niño que cuando crezca esa emoción no es bienvenida. No es bienvenida. Susana, pero eso hacemos todos, estaríamos mal todos. Ese es el problema que tenemos ahora culturalmente, que no hay una expresión libre de la emoción. Entonces vienen los conflictos en pareja, vienen los conflictos intrafamiliares, porque nunca nos enseñaron que había que conectarnos positivamente y asertivamente con la emoción. El niño necesita llorar porque le quitaron algo que deseaba, y el deseo para el niño es tan fuerte como para usted el trabajo, el juego para el niño es tan sagrado como para usted el dinero que recibe, ¿cierto? Si usted se pone en el lugar del otro, si usted genera esa empatía con la emoción del otro, usted se respeta a usted y respeta al otro. Estamos hablando de las estrategias para trabajar en nuestras emociones, ¿cierto? Así Uno, es. entonces, hable con su emoción, saque ese tiempo. Uno podría sentirse en ese ejercicio un poco como Raro. como Claro. que, ¿qué estoy haciendo? Pero con una repetición puede volverlo un buen hábito, ¿no? Es un muy buen hábito y nos ayuda a tener salud física y emocional, como ya lo habíamos hablado en los beneficios. Entonces, el primer tip de hoy es con usted mismo, genere esos hábitos de comunicación, nombre la emoción, vívase la emoción, permítase la emoción, tramite esa emoción. Perfecto. Y luego de eso, usted nos comenta que pregúntele a esa emoción, o pregúntese usted frente a esa emoción, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Entonces ya usted se la vivió, usted se la sintió, usted se la lloró, se la conversó, lo que tenía que hacer con esa emoción, usted se la permitió. Yo le digo a los pacientes, siéntese, a tomarse un tinto con esa emoción. Siéntese a tomarse un tinto con esa Usted emoción. se sentó, se sirvió un cafecito, lloró un rato, esto simbólicamente, ¿cierto? Mentalmente, o si usted lo quiere hacer, pues de verdad, hágalo, que también funciona. O sea, lo puedo verbalizar, Lo puede expresarlo sin verbalizar. ningún problema. Claro que sí, en un espejo, con usted mismo. Trate de que sea con usted esa primera fase, porque la emoción nos nubla un buen relacionarnos con los demás algunas veces. Entonces, entre más responsables seamos con los límites, con la emoción, muchísimo mejor. Entonces, usted ya se la sintió, ya lloró, ya gritó, ya hizo lo que tenía que hacer, y ahora usted le pregunta a la emoción, vení, ¿de dónde viniste? ¿Por qué llegaste a mí? ¿Y qué me tenés que enseñar? Porque la emoción siempre viene a decir algo. Es que me dio rabia porque me robaron. Ah, sí, vení. Claro, me tenía que dar rabia. Eso me tenía que dar rabia, pero ¿qué significó en mí? ¿Por qué sentí esa rabia así? ¿Qué fue lo que quedó marcado en mí? Y cuando lo vamos verbalizando, eso va tomando un lugar y va sanando. Con el tiempo, ojo, la emoción no es eterna, pero si no le prestamos atención, se vuelve eterna. Perfecto. Doctora, es que me hable y empiezo a que esta mente recorra tantas situaciones. Entonces usted me dice, bueno, siéntese a hablar con la emoción, dele un nombre. Sí. ¿Ya? En mi caso, lo que viene a mi mente es, si es una emoción que me genera malestar, trato de establecer acciones que no me lleven otra vez a sentir esa emoción que me incomoda. Así es. Correcto. ¿Qué pasa o cómo sería el trámite que debo de darle cuando son personas de mi entorno laboral, de mi entorno familiar, o quizá mi pareja, que hace acciones que me incomodan, pero ni logro identificar qué es lo que me incomoda? Muy bien. Eso nos pasa muchísimo porque el otro tiene una experiencia ajena a la nuestra, que no siempre entra bien en nuestra propia experiencia. Cuando no entendemos lo que pasa con el otro, lo que hace el otro y lo que nos genera el otro, sobre todo lo que nos genera,
Si es el no comprender al otro, yo voy y le pregunto al otro. Vení, no entiendo esto que haces, no entiendo cómo me expresas esto. El otro está para hablar, ¿sí? Pero si es que yo no entiendo qué me produce a mí, lo que hace o dice el otro, lo que necesito es tiempo conmigo. Para comunicarme y preguntarme en qué situación, bajo qué condiciones, bajo qué expresiones me produce a mí este hecho cierta emoción. Perfecto, así que esto va a meritar mucho trabajo, mucha responsabilidad de cada persona, así ¿cierto? Y entre más lo haga, entre más repita esa acción de tener claridad frente a mi parte emocional, pues mayor bienestar voy a tener a futuro, ¿no? Muy bien, eso es así. Y de eso se trata este espacio, Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Lo que todo el mundo pensó que ya sabía, pero no, aquí hay que reevaluarlo nuevamente y empezar a replantear desde este conocimiento que nos brinda la psicóloga Susana Calle, nuevas posturas frente a la vida. Bueno, por aquí veo también en estas estrategias para trabajar en nuestras emociones que usted nos va a hablar de un tiempo fuera. ¿Qué es el tiempo fuera? El tiempo fuera es una estrategia de regulación emocional que nos ayuda mucho a relacionarnos de manera sana con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una discusión. Usted dijo algo que a mí me molestó. Sí. Antes de responder, porque la emoción me está nublando el entendimiento y la capacidad de decidir, yo me digo a mí mismo, necesito tiempo fuera, porque o si no, agredo al otro, porque o si no, voy a transgredir el límite de respeto con el otro, y porque ya entendí que la emoción es mía, y si la emoción es mía, quien se hace cargo de ella, soy yo. Perfecto, entonces, me incomodó la situación, la conversación, la acción, cualquier gesto del otro. Muy bien. Me desacomoda. Me desacomodó. Me dio piedra. Así es. ¿Cierto? Responsablemente, entonces yo le tengo que decir a ese otro, ¡hey! ¡Tiempo fuera! Tiempo fuera. ¡Tiempo fuera! Es más, usted me está escuchando o me está viendo por acá por Instagram Live. Hay que saberle expresar a las personas cercanas esto que estaban escuchando ustedes o que están viendo ustedes, y es, hombre, necesitamos regularnos emocionalmente para no crear rupturas emocionales con el otro o de relación con el otro. Entonces usted se sienta con su familia y les dice, si yo te pido tiempo fuera es porque necesito hacerme cargo de mí mismo. No me hable, me voy a tomar mi tiempo. El otro le puede hablar y le puede insistir, pero el único responsable de que ese tiempo fuera se dé es usted. Entonces usted le dice al otro, necesito tiempo fuera, y el otro le dice, pero pues, ¿cómo me vas a dar en la pelea solo? Es que eso le iba a decir, porque claro. Es que hay personas que no hacen, bueno, primero, establecer como patrón de convivencia el tiempo fuera. El tiempo fuera. Que con todos los que yo interactúo, identifiquen que cuando les digo tiempo fuera, sepan que les estoy solicitando. Así es. Pero ¿qué pasa con esa persona? No, y con ella, es que, oyente, póngase. Y ella está en la casa, perdón, y me vas a dejar callada. Y no, y la que dicen típicamente, y no vas a decir nada. Mírame a los ojos. Eso pasa mucho, y es como si le echaran gasolina a la candela, ¿cierto? Sí. ¿Qué hay que aprender a hacer? Hay que aprender a comunicarle al otro que este es el último paso, ahorita vamos a llegar a él, del tiempo fuera. El primer paso es pedirlo, pero el último siempre va a ser volver. Y hay que saberle comunicar a esa persona que esté incómoda y decirle, mira, en este momento lo responsable es que yo me tome mi tiempo, por amor y respeto lo hago, ten por seguro que voy a volver a que hablemos de esto. Exactamente. Eso calma al otro. O sea, no te voy a ignorar. No te voy a ignorar. Ni mucho menos voy a dejar el tema pendiente. Para nada. Déjeme con el tiempo fuera. Calmo y regreso. O sea, ahí le dice como el presentador de televisión, no se muevan, ya regresamos. Así es. Tiempo fuera, ya regresamos. Ya regresamos. Muy bien. Entonces, primer paso, pido tiempo fuera. Listo. Segundo paso, me aíslo del entorno de malestar. Estamos en la casa, me voy para el comedor. Me voy para la pieza donde no esté la persona o la situación que me está causando ese malestar. Esa no irse de la casa en ese tiempo fuera. Esa no, bueno, no quiero estar en la casa. Voy, doy una vuelta al parque. Lo que necesite. Ojo, siempre teniendo en cuenta que hay que volver. Ya le entendí. Siempre hay que volver. Entonces usted va, se da la vuelta. En esa vuelta usted ya sabemos que primero hay que sentir. Usted no va a pensar ahí nada. Usted va a sentir y va a gritar y va a llorar. Permítale la emoción hacer y deshacer. Cuando usted ya lo hizo, usted le dio ese lugar, ahora sí piense, bueno, me voy a comunicar con el otro desde lo que sentí. Entonces lo tengo que entender, lo tengo que tramitar conmigo mismo. Y es, vení, me dio rabia esto, porque no entendí tal cosa, porque me dijiste tal otra.
Y uno tiene que llegar con las respuestas para ubicar al otro en mi propia emoción. Porque entonces yo le digo al otro, es que me dio mucha rabia porque vos me lo propiciaste, porque vos me hiciste sentir esto. O sea que en ese volver, cuando ya pedí el tiempo fuera y regreso a retomar la conversación, pues primero lo voy a hacer cuando esté equilibrado. Claro que sí. Eso tiene que, antes ni vuelva, No. o sea, es preferible que pida otro tiempo fuera, más tiempo. Así es. Hasta que usted esté convencido de manera interna de que está tranquilo. Y juega un papel muy importante cuando regreso, cuando vuelvo a retomar el tema, que sea una conversación realmente constructiva, no de señalamiento. Y la forma y la amabilidad y el tipo de palabras que utilice también jugará en gran parte que lo haga con buen lenguaje. Con comunicación asertiva. Ahí está. Entonces es que lo que siento, lo comunico, porque es mío, ¿sí? Porque yo lo sentí, porque esa emoción se ubicó en mí. ¿Que puede venir por lo que el otro dijo? Claro que sí, pero esa incomodidad es suya y al otro hay que hacérselo saber. Me incomoda a mí por ser yo, porque yo lo leo incómodo, ¿sí? Y por eso vuelvo y te digo, vení, ya me lo viví, ya respiré, ya me autorregulé. Ahora quiero venir a hablar con vos porque lo que dijiste me causó rabia, porque no entendí tal cosa. Y hablo con el otro. ¿Que me puedo volver a activar emocionalmente cuando estoy hablando con el otro? Sí. Y si se vuelve a activar, no se le olvide, vuelva al tiempo fuera. Tiempo fuera. Definitivamente esto del tiempo fuera me parece una excelente herramienta. Si todos en casa, en el trabajo, con la pareja, ponemos en práctica el tiempo fuera, muchos conflictos, muchos malos entendidos nos vamos a evitar. Definitivamente es una manera responsable de actuar con mis emociones y con respeto hacia los demás. Tiempo fuera, no lo olviden. Creo que es el gran aprendizaje frente a las emociones y obviamente de cómo manejarlas de manera adecuada. El tiempo fuera. No se me va a olvidar, aquí lo pongo en mayúscula. Susana Calle, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Le falta el tercer paso, el de los hábitos... Hábitos de vida saludables. Ok. Algo que nos ayuda a mantenernos emocionalmente equilibrados es el deporte, es una excelente estrategia. También la meditación puede ser escucharme respirar hasta hacer algo guiado, que existen muchas herramientas en internet, en YouTube se busca meditación guiada y ellos le van diciendo qué hacer. Pero con el simple hecho de que usted se siente en la mañana y en la noche, unos 3 minuticos, 5 minuticos, a escucharse respirar conscientemente, con eso hizo un buen trabajo y su emocionalidad se va alineando y usted se empieza a escuchar conscientemente. Exactamente. También me queda muy claro en el día de hoy que no debo evadir mis emociones. Así es. Porque sobre todo las emociones que nos enseñó, doctora, las emociones que generan incomodidad es que uno no las quiere vivir, ¿cierto? Claro. Sí, que pereza, una rabia, que Son una incómodas. tristeza, son incómodas. Pero no les hago el quite, sino que las afronto con mucha responsabilidad. Vamos a ir con los aprendizajes del día en este primer capítulo, en este primer episodio de Mentes Prácticas aquí en los 790 de Munera Eisman Radio. Definitivamente, entrar en nosotros es maravilloso. En Mentes Prácticas, los aprendizajes del día. ¿Cómo vamos a cerrar nuestro primer capítulo, doctora Susana? Listo, entonces empecemos. Primer aprendizaje del día. Las emociones son naturales en el ser humano y se hicieron para sentirlas. Exacto. No las evadan. No las evadan. No las evadan. Vívaselas. Disfrútenlas. Disfrútenselas. Hasta una llorada, mija. Muy bien, hasta una llorada. Segundo, es responsabilidad suya vivirse la emoción, no es responsabilidad del otro. Tercero, para amar bien al otro, para acompañar bien al otro y respetar nuestros vínculos, primero tengo que ser responsable emocionalmente conmigo y lo comunico de manera asertiva. Cuarta, tiempo fuera, no se nos puede olvidar. Ay, ese es el que más me gustó. Tiempo fuera. Sobre todo porque lo veo como una herramienta constructiva, pero que evita mucho el choque. Claro. Evita ese choque, ese lenguaje pesado, ese lenguaje... Piden el tiempo fuera y ustedes en su familia, en su pareja, pónganse de acuerdo de que ese tiempo fuera hará parte de sus reglas de convivencia. Y es sagrado. No se mueve, no se toca, no se negocia. Muy bien. Y acordémonos de los hábitos de vida saludables que nos ayudan a mantener un equilibrio emocional y a relacionarnos de manera más sana, tranquila y en paz con nuestras emociones y a entender mejor la emocionalidad de los demás. Exactamente, me gusta eso también de los hábitos de vida saludable. Un mal dormir puede afectar muchísimo mis emociones. Absolutamente, nos nubla el pensamiento, la emoción, amanecemos pesados, así que procuremos una higiene de sueño. Vamos a tener un programa hablando sobre eso. Un último caso, una última situación. Cuando la pareja está en su cama antes de dormir,
se suscita una situación que altera las emociones, ¿es prudente tratar ese tema ahí o decirle no? Vamos a dormir, posterguémoslo para mañana, pensando en el bienestar del sueño. ¿Cuál sería el manejo idóneo en una situación? Cuando vamos a descansar, ya hay cansancio emocional, ya estamos cansados de todo un día. Procuremos que la noche no sea el tiempo en el que solucionamos los conflictos. Su pareja no se va a mover de ahí, usted no se va a mover de ahí, la relación no se va a mover de ahí. Es un acuerdo mutuo que en la noche no se dialoga. Entonces, cuando lo hacemos con un acuerdo, vamos propiciando estos hábitos saludables en la relación también, que nos ayudan a controlar la emoción y darle un lugar más óptimo. El otro día va a estar perfecto y vamos a estar más listos y descansados para hablar sobre lo que sucedió. Claro, mental y físicamente la actitud y la energía es otra con un nuevo amanecer. Señoras y señores, un placer haberles acompañado. Escucharon a la doctora, la psicóloga Susana Calle. Ella es profesional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo soy Juan Gui Román, feliz de estar en los 790 de Munera Eastman Radio. En este encuentro semanal siempre tendrás contenido que aporta a tu crecimiento personal. Recuerda, somos Mentes Prácticas y en redes sociales seguimos aprendiendo a pensar. Búscanos en Facebook e Instagram como @Mentes Prácticas y tenemos una nueva cita el próximo sábado a las 11 de la mañana en los 790 de Munera Eastman Radio.